Bueno, como les dije nuevamente, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con la clase número 3 de inglés para la carrera de enfermería de la sede Allen. Hoy es miércoles 11 de marzo y vamos a comenzar la clase con, ahí estamos, con algunas preguntitas que por ahí ya he visto en el chat algunas dudas con respecto a esto. Sí, entonces ahí está, tenía un micrófono abierto, pero voy a silenciar, a no ser que necesiten decirme algo y me levantan la manito si quieren para poder acomodar los turnos, ¿sí? Lo que les decía entonces es que vamos a comenzar con estas preguntitas. Les queríamos consultar cómo les fue con las actividades que tenían de tarea de la clase anterior de esa página que se llama WordWall. ¿La pudieron hacer? No la de Pedco que recién vi que tenía un límite de minutos y demás, sino la que tenían un link para trabajar con palabras. Sí, ¿Pudieron? profe. Profe, Sí, muy bien, Emanuel. Sí, no sé quién me está hablando porque no me aparece. Ah, Marcia. disculpe, profe, Sí. le quería hacer una consulta con respecto a eso, porque vi que había dos links, uno era un juego y el otro era de otra forma, o sea, era una forma de aprender didácticamente, pero hubo uno que no lo supe hacer porque no lo entendí, que era que tenía unas tarjetas, el Ajá. primero me parece que era al final, el último. No lo pude hacer porque no entendí qué es lo que tenía que hacer. No sé si Bien. usted sabe cuál es. Sí, no sí, me acuerdo de los dos juegos, vamos a repasarlos. Si no me equivoco, uno de ellos era con respecto a vocabulario técnico, es decir, ustedes tenían la palabra en inglés y el equivalente al español, y había que unir las cajitas, es decir, no sé, si teníamos la palabra nurse, teníamos que encontrar el equivalente del español para esa palabra y unirlo, que es enfermero o enfermera. Ese es un juego y así era un montón de palabras que tenían que encontrar el equivalente. Y el otro juego, si no me equivoco, tenían que clasificarlas en categorías de palabra. ¿Puede ser, Marcia? Que decía verbos, sustantivos, preposiciones. Claro, porque aparecía como un mazo de cartas, uno tocaba el mazo de cartas y salía la palabra, pero como que no sabía de ahí qué tenía, dónde tenía que ¿Qué poner la tenías que palabra o cómo hacer? Claro, clasificarla. sí, sí, Y abajo tenía tres opciones, y cuando apretabas o la carta volvía para atrás o te sacaba dos cartas juntas, o sea, como que las opciones que tenías como para tener era para que se moviera el mazo. Entonces ahí me perdí, no supe qué había que hacer. Bien, vamos a hacer así. En un chiquitín vamos a tener una actividad en la que ustedes van a estar trabajando y en esos minutitos en los que ustedes estén trabajando, yo reviso esos links para ver qué pasó, porque sí, sé cuál es la del mazo, pero es lo que vos decís, no hay que hacer nada en particular. Así que voy a revisitarlo para poder responderte bien si está bien el formato o qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Déjame anotarme acá que ya en un chiquitín entonces lo miro y les puedo A responder mí a todos. también me pasó lo mismo que la compañera con ese juego de las cartas, no sabía qué hacer. Bueno, dale, buenísimo, Valeria. Hago esto entonces. Ahora cuando en un ratito estén trabajando en una actividad, yo lo reviso y les comento qué es lo que pasó o qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero genial, justamente esta instancia es para eso, para responder, para contar estas cositas, porque por ahí lo podemos revisar. Sí, Valentín, coméntame. Yo tengo una duda porque, bueno, primero que nada yo soy recursante y me acuerdo, que nos mostró la profe, que lo estaba buscando recién en Pelco, un link en donde te aparecía un juego que cuando vos lo terminabas te metía en una tabla, ¿viste? Vos ponías el Ok. nombre, el apellido y te metía en una tabla. Ese no lo encuentro y encuentro uno que, déjame que te lo diga, dice tarea clase de estrategia de lectura, te pone como una definición y un propósito, después te pone a practicar skimming y a practicar. ¿Eso están hablando? No, las No, chicas, viste, la profe puso un PowerPoint de la clase pasada y en el Power al final estaba el link. Vos tenías que entrar al Power para poder hacer los juegos. eso. Ah, ahí va, me olvidé Bien, ese detalle. tenemos dos actividades Y de- distintas. Sí, 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 Marcia. Después, no sé si volvemos de vuelta, si seguimos con el mismo tema, porque en ese que está en la página de que habla Valentín, hay una parte final donde nos pone todo un texto en inglés y nosotros teníamos que ir separando y después poner abajo, que era la última actividad, cómo quedaría traducido al español.
y me costó un montón hacer esa parte. Es más, en esa me fue re mal y quería saber si lo podía volver a explicar esa partecita de cómo hacerlo, porque como no había conectores, entonces, o sea, o me dio a entender que no había conectores, era como, me re perdí en esa parte. Bien, bien. Bueno, es para esto nos sirve esta instancia de socialización. Vamos con una aclaración para ponernos todos en la misma sintonía. La primera pregunta, que es la que estamos hablando, que dice acá cómo les fue con las actividades de Wordball, es lo que acaba de explicar muy claramente Marcia. Al final de la clase pasada, con la profe Luciana, en el PowerPoint, que en realidad ustedes los ven como un PDF, hay una diapositiva que les sugiere que hagan la tarea de esta plataforma que está diciendo Marcia, que veía un mazo, que en realidad no tenía que hacer nada, que es la que yo voy a revisar ahora, que es lo que pasó. Y es una actividad extra para seguir sumando vocabulario, para practicar las palabras, para retomar un poco lo que hemos presentado en las primeras clases. Eso por un lado, que es lo que voy a revisar para ver si tengo que ajustar alguito, ¿sí? Por otro lado, en la clase 2, en la PEDCO, hay dos carpetas de clase 2. Una carpeta es en donde la profe Luz subió todo el material con el que trabajaron. Por ejemplo, este PPT o este PDF de la clase pasada del lunes. Pero también hay otra carpeta que dice estrategias de lectura, que es un libro interactivo. En ese libro interactivo, ¿sí? Que es un recurso exclusivo de PEDCO, se hace en PEDCO, no salimos de PEDCO, sino que se va gestionando ahí mismo. Es un libro interactivo en donde retoma las qué son o cuáles son y sus definiciones y demás las distintas estrategias de lectura, ¿sí? Como dice justamente la presentación de la clase de ahora, esto de las estrategias de lectura es lo que vamos a retomar en la segunda mitad de la clase, ¿sí? Entonces, Marcia, con respecto a las dudas que estuviste, ¿sí? Si te parece, las saldamos en un ratito. Vamos a comenzar con una actividad en principio que por ahí nos ayuda con las dudas que vos tenés, ¿sí? Y al final de la clase vamos a retomar bien esta temática, es decir, cuáles son las estrategias de lectura, para qué sirven y esas dificultades que tuvimos vamos a intentar resolverlas, ¿sí? Entonces, como yo les decía, con respecto a la primera actividad, que es la de la plataforma Wordwall o la página Wordwall, ahora cuando ustedes empiecen a trabajar, yo la voy a revisitar y les voy a decir cuál fue el problema o si ya está resuelto. Y con respecto al libro interactivo de PEDCO, ¿sí? Este contenido de este libro interactivo lo vamos a retomar juntos en la segunda parte de la clase, ¿sí? Si nadie trabajó con las actividades de WordWall ni con el libro interactivo de PEDCO, es un poco lo que comentábamos al principio de la clase. Dada la situación de paros que se avecinan en el horizonte, tienen material para trabajar mientras tanto, es decir, tienen actividades para estar siempre en contacto con la lengua y seguir practicando, ¿sí? Así que dicho esto, lo que vamos a hacer entonces es continuar, ¿sí? A ver. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a dar comienzo a la primera unidad de nuestro cuadernillo, a nuestra primera unidad temática, que es Introducción a la lectura bibliográfica de textos académicos en inglés, ¿sí? ¿Qué es el objetivo de la materia? Cuando nosotros presentamos la materia en nuestra primera clase del miércoles, ¿sí? De la semana pasada, habíamos comentado que el objetivo de la materia es justamente esto, poder orientarlos en el desarrollo de habilidades y de estrategias para la lectura de textos académicos en inglés. Si ustedes tienen el cuadernillo de este año, ¿sí? Vamos a dar comienzo entonces a trabajar con nuestro cuadernillo a partir de la página 3, que van a ver esto mismo que estamos proyectando en pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá entonces? Vamos a trabajar con la actividad número 1, que ustedes la encuentran, déjenme ver, al final de la página número 3, ¿sí? Donde tenemos estas actividades, la actividad A en principio y la actividad B, ¿sí? La actividad A, el cuadernillo que está acá mismo proyectada en pantalla, ahí abajito, lo que nos pide es que clasifiquemos los textos que a continuación yo voy a proyectar acá en pantalla de acuerdo a las categorías presentadas, ¿sí? Y que intentemos traducir, perdón, y que intentemos deducir
en cada caso, es decir, en cada uno de los textos que vamos a ir presentando, quiénes son los autores, a quién están dirigidos esos textos, ¿sí? Y qué finalidad tienen, es decir, para qué fueron creados los textos que vamos a ver a continuación, ¿sí? Así que vamos a trabajar juntos a partir, juntos y juntas, a partir de lo siguiente. A ver, tenemos la primera pregunta es si pueden reconocer, ay, disculpen, estoy admitiendo todavía más compañeros, ahí está, si pueden reconocer los siguientes tipos de textos. Este es el primer texto que se llama Clinical Practice Guidelines, The Nursing Management of Patients, bla, bla, bla. Hoy capaz que parece un montón de inglés, muchas palabras, todavía no hemos trabajado con un montón de palabras ni con cómo abordar toda la lectura de un texto muy amplio. Hemos trabajado a nivel palabra, a nivel frase, si se quiere, en estas primeras clases, pero por ahí ya tenemos algunas habilidades para poder determinar esto. ¿Pueden reconocer el tipo de texto? ¿De qué estamos hablando acá en Clinical Practice Guidelines? Es un capítulo... Ay, ¿qué pasó? Se vuelve para atrás. Perdón. Ahí está. Es un capítulo de un libro, es un artículo de investigación en una revista académica, son lineamientos o pautas para el enfermero o la enfermera. ¿Son procedimientos o es un protocolo? ¿Qué creen de este texto? Es un manual, creo Es yo. un artículo, profe. ¿Es un Artículo, pero hablando artículo? sobre un manual. Ujú. Ah, perdón, discúlpenme justo. Evelyn, porfa, ¿te podés sumar vos tu apellido o alguien se lo puede sumar? Porque no la encuentro en la lista. Bien, Parece, está. profe, perdón, Sí. una guía como de recomendaciones prácticas, como de procedimientos. Bien, bueno, tenemos todas las opciones, ¿no? Estamos entonces en como que puede ser un manual, pero a la vez es un artículo, pero a la vez es una guía práctica de recomendaciones. Mi pregunta va a ser, porque podría llegar a ser todas estas opciones que estamos diciendo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué me va a ayudar a identificar específicamente el tipo de texto? ¿Qué podemos sacar de esta parte? Vamos a leerlo un poco, ¿sí? El, Ah, el título, profe. definitivamente, muy bien, Celeste, el título. El título dice Clinical Practice Guidelines. ¿Qué palabras reconocen de estas tres palabras que tiene el título? Practice Clinical, que es manual, perdón. Una Práctica guía. clínica, una guía clínica. Muy bien, tenemos muy bien, Valentín, esto, ¿no? Clinical Practice, podemos, por suerte, son cognados, es decir, palabras que son transparentes, palabras que tanto en inglés como en español son parecidas y las puedo, de cierta forma, adivinar. Entonces, como dice Valentín, Clinical Practice, práctica clínica. Ahora, ¿qué pasa con la palabra guidelines? ¿Qué significa? Significa lineamiento o guía, ¿no? Muy bien, exactamente, Blanca. Esta es una palabra que ya, si tiene en su librito glosario, tiene que estar incluida en el glosario. Ya, ya mismo. Como dice Blanca, la palabra guidelines son lineamientos o pautas o directrices. ¿Qué significan lineamientos, pautas, directrices? ¿Hacia qué apunta este artículo? ¿Qué vamos a encontrar? Recomendaciones sobre la práctica clínica y abajo que como que te especifica qué es lo que te va a recomendar. En una de esas, educación, entrenamiento, la farmacología, creo que dice acá, por lo que estoy tratando de entender. Muy bien, bueno, Contacto perfecto. sensitivo, compresión terapéutica. Muy bien, Profe, Valentín. ahí donde dice ulcers, ¿se refiere a las úlceras? Muy ¿Y bien. Venus sería venosas? Exactamente, exactamente. Entonces, como recopilando un poco toda la info que se estuvo compartiendo, justamente el tipo de texto académico que tenemos acá son de lineamientos o pautas o directrices, es decir, una lista, ¿sí? de recomendaciones a seguir específicamente para el tratado de qué, para poder tratar qué cosa, que recién me decían. Tratar a Pacientes los pacientes. con qué tipo de condición. Con úlceras venosas.
Muy bien. Entonces, son lineamientos, pautas o directrices para el manejo enfermero de nursing management, ¿sí? Para el manejo enfermero de la práctica enfermera de pacientes con úlceras venosas de pierna, ¿sí? Eso es leg. Estoy leyendo esta última parte, ¿sí? Entonces, fíjense que gracias al análisis de paso a paso del título podemos llegar a cuál es específicamente el tipo de texto, ¿sí? No es un artículo de investigación necesariamente ni es un manual, sino que es un artículo, perdón, un texto de lineamientos o pautas. Sí, Valentín. Sí, quiero saber si lo dije bien, donde dice Presurid and Pharmacological. O sea, si era farmacología sería la palabra, Sí, o la sea, la palabra sí, dije pero no la bien. estoy encontrando. Ah, sí, 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 ahí Ahí está. abajito, Ahí abajito, abajito. arriba de Training Sí. Education. Perfecto. Fíjate que dice pharmacological agents, es decir, está en relación con la otra palabra. Agents son agentes, entonces estoy hablando de agentes farmacológicos, Ah, bueno, ¿sí? lo dije bien entonces. Ahora, no me estoy centrando en todo el texto de momento porque es algo que vamos a hacer en una actividad después, ¿sí? Pero está buenísimo que vayamos analizando todo lo que aparece en estos textos porque es lo que nos va a ayudar a identificar el tipo de texto. Vamos a ver entonces ahora qué pasa en el siguiente. ¿Sí? El siguiente tiene un nombre un poco más largo, como habían sugerido hace un rato. ¿Qué es lo que me va a ayudar a identificar el tipo de texto? Justamente el título, ¿sí? Entonces, el título del siguiente texto es Evidence-Based Geriatric Nursing Protocols for Best Practice. Muy largo, por ahí asusta mucho, pero ¿qué palabras pueden identificar de acá? Vamos a ver, algunas son transparentes. Protocolos, Protocolos es una, buenísimo. ¿Qué más? Evidencia, Práctica, geriatría, Evidencia geriátrica. evidencia, Voy con Celeste y geriátrica, después con Milena. Hacia, acomodamos los turnos. Sí, Celeste, te escucho. geriatric, Muy bien. ¿Qué significa geriatric? protocolos, em, Es transparente el español. Geriátrico. geriátrico, Geriátrico, muy bien, muy bien. Protocolos, perfecto. Milena, ¿vos qué más habías identificado? Sí, las primeras palabras, evidencia basada. Muy bien, perfecto, perfecto. ¿Y qué más? ¿Hay alguna palabra más que tienen que conocer ahí? nursing, que Mejor es práctica. enfermería. Protocolo Muy de escuela bien, enfermera. de práctica, Practice. best perfecto. Bueno, conocemos todo básicamente. Como dijo Valentina hace un rato, nursing ya sabemos que viene de enfermería. Practice sabemos que es práctica. ¿Alguien sabe lo que significa best? Porque nos quedó Mejor. esa. Mejor es Sí, práctica basada en la evidencia geriátrica en muy bien. protocolos de enfermería. Bien, vamos a retomar un poquito ese título. En realidad, sí, esto es algo que... Ay, para perdón, no sé mejores si quién estaba o hablando. para Juan Pablo, ¿estabas vos con el micrófono? Bueno, no quiero exponer a nadie si por ahí no fue la intención de comentar algo, pero vamos a retomar una estrategia que de a poquito vamos a empezar a utilizar justamente para abordar la lectura y es para ahí, por ahí para quienes ya cursaron están un poco más canchero con este método de la división en bloques. Hoy lo vamos a hacer juntos por una cuestión de que todavía no nos adentramos en la dinámica como tal, pero vamos a ir identificando entonces aquellas palabras que nos ayudan a armar los bloques de lectura, que son los sustantivos. En este caso, estamos hablando de protocols. Qué son los protocols? Protocolo. Protocolos. Protocolo. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro bloque de lectura y sabemos que el sustantivo núcleo, es decir, de lo que yo estoy hablando son los protocolos, vamos a hacer la lectura en espejo que siempre sucede dentro de los bloques de lectura para poder abordar una buena lectura de este título. Porque recuerden que en inglés, como vimos en las primeras clases, está buenísimo identificar las palabras, de hecho es lo que estuvimos haciendo,
pudimos descifrar todas las palabras, incluso la que por ahí no es tan transparente como best, pero la conocían. Pero saben que no voy a leer palabra por palabra, no voy a decir evidencia basada, geriátrico, enfermería, protocolos para mejor práctica, porque leer así en inglés no tiene sentido. Puedo reconocer las palabras, pero esa lectura no me da el sentido de lo que está diciendo este título. Por lo tanto, tengo que eh, desarrollar esta estrategia que hoy lo estamos haciendo juntos para poder leer. Entonces, no estoy hablando de la evidencia, sino que estoy hablando de protocolos. Y ahí voy hacia atrás. ¿Protocolos de qué? De enfermería, ¿Y de enfermería cómo? Geriátrica. Geriátrica. ¿Y la enfermería geriátrica qué pasa? basada en evidencia. Eso es. No es no voy a hablar de este tipo de texto no habla de evidencia, sino que habla de protocolos. ¿Qué protocolos de enfermería? ¿Protocolos de enfermería sobre quién? ¿O sobre qué? ¿O cómo es? Geriátrica. Y a la vez cómo es basada en evidencia. Y así voy construyendo sentido, ¿sí? Entonces son protocolos de enfermería geriátrica basada en la evidencia. ¿Para qué? Para mejores prácticas. Muy bien, para la mejor práctica, exactamente. Por lo tanto, ¿qué tipo de texto es en relación a toda esta columna que tengo acá en la izquierda? ¿Es un capítulo de un libro? ¿Es un artículo de investigación? ¿Son lineamientos o pautas? Ay, perdón, no sé por qué se me va para atrás solito esto. ¿Son lineamientos o pautas, procedimientos o protocolo? Procedimientos. Protocolo. Protocolo. Son Protocolo. protocolos, ¿sí? Son protocolos porque es lo que nos indica, como dijimos, la estrategia que vamos a usar para poder determinar esto, el tipo de texto, es justamente el título. Y como justamente el título habla de protocolos, ese es el tipo textual, es un protocolo, es algo a seguir, ¿sí? Vamos a ver este tercer texto, que es un poco más cortito. Vamos a ver, ¿qué palabras conocemos? Vamos a hacer la misma dinámica. ¿Qué palabras conocemos? Evolución, enfermería, salud, Muy bien. cuidado. Todas, por suerte todas. Muy bien, Valentín. Valentín nos había comentado que la había cursado la materia, entonces por ahí tiene un montón de vocabulario que ya conoce. Pero por suerte estimo que para esta ya tercera clase, estas palabras, la primera la sabemos porque es un cognado, es transparente. Evolution, evolución. Tion en inglés, sion en español. Son cognados, ¿sí? Evolution es un cognado. Nursing, ya venimos viendo un montón esta palabra, refiere a la enfermería. Y por ahí las que son ya de glosario, que vamos a ver un montón y se las van a acordar siempre, son health and care, ¿sí? Care la vamos a ver como qué. ¿Qué significa care? Cuidado. Cuidado. Muy bien. ¿Y alguien la vio como otra cosa? Porque también además de cuidado puede ser otra cosa. Atención. Atención, muy bien, Emanuel. Exacto, cuando hablemos de care, pueden ser cuidados o cuidar, pero también puede ser atención, ¿sí? Y si hablo de cuidados o de atención, ¿de qué? ¿Qué es health? Salud. La salud. Muy bien. Entonces, ¿de qué va este texto? Sería un De la artículo de evolución de investigación. la enfermería. Perdón, voy con Kevin, que había activado el micrófono antes, ¿sí? Kevin, ¿cuál es el título de este texto? Eh, La cuidado de evolución. salud. En realidad, como tenemos distintos bloquecitos, recuerden que esto de leer hacia atrás no es toda la oración o toda la frase, sino que lo que se va a Evolución, mover, ¿cómo? perdón, sería evolución de enfermería y cuidado de salud. Muy bien, exactamente, ese es el título de este texto. Este texto va a ir sobre o trata de la evolución de la enfermería y la atención de la salud o el cuidado de la salud. Perfecto. Ahí te doy la palabra, Valentín. Te pregunto, Kevin, porque creo que es algo que habías mencionado.
¿Qué tipo de texto crees que es? ¿Es un capítulo, un artículo, lineamientos, protocolos? Para mí, por la palabra evolución, significa que se está investigando y es como que quieren dar a conocer, es un artículo. Bien, tenés la sensación de que puede ser un artículo en base al contenido, porque según la palabra evolución vos crees esto. Bien, Bien. Valentín, vos tenés la mano levantada, no sé si está relacionado a esta resolución también. Está, está relacionado a cómo interpretar el título, porque yo lo había interpretado de derecha a izquierda, o sea, yo había interpretado cuidado de salud y evolución de la enfermería. Bien, Entonces bueno. me preguntaba, ¿los títulos se ven de la misma forma que leemos como es los textos? ¿O a veces suele pasar de que lo tenemos que leer de izquierda a derecha? Bien, es una muy buena duda. Hace un ratito estábamos viendo esto del movimiento, recién cuando hablamos del protocolo de enfermería geriátrica, íbamos hacia atrás. Pero fíjense, ay, para que no quiero ir para Porque el atrás. título se No presta a sería un confusión que capítulo significa lo largo. mismo. Ahí está. Y Bien, y vamos a venir acá que es un título largo, ¿sí? Habíamos dicho que esos movimientos de ir hacia atrás no eran desde el principio, no eran desde la práctica, ¿sí? Y esto es lo que vamos a aprender justamente en la cursada. ¿En qué situaciones, es decir, eso lo vamos a aprender, en qué situaciones leemos hacia atrás? Que no es siempre. Fíjate que acá hablábamos de protocolos, de enfermería, para una mejor práctica. No hablábamos de la mejor práctica para pa. Entonces, estos movimientos de lectura en espejo, de ir de derecha a izquierda, no sucede siempre en todos los títulos, en todos los textos. No es que voy a ir al punto y del punto leo hacia atrás. Este movimiento solo sucede en los famosos bloques de lectura. Por eso hoy los estoy ayudando yo con identificarlos, pero justamente va a ser una estrategia a desarrollar, ¿sí? Vamos a aprender juntos en qué momentos vamos a armar esos corchetes y cómo identificar y hacer esta lectura hacia atrás. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no voy a leer desde atención o desde el cuidado de la salud, sino que voy a leer cada bloquecito que yo estoy armando en su lugar. Y si adentro de un bloque, ahora Rocío te doy la palabra, pero si adentro de un bloque tuviese más de una palabra, como es el caso del último bloque, ahí sí voy a empezar desde la última palabra, que es un sustantivo, hacia la anterior, hacia atrás. Entonces hablo de la evolución, primer bloque, de enfermería y, y acá como tengo dos palabras, sí hago este movimiento, me voy a la última y vuelvo hacia atrás, de cuidado enfermero, de cuidado de salud, perdón, de atención de salud, ¿sí? Entonces, no es siempre de atrás hacia adelante, sino que estos movimientos van a suceder dentro de estos bloques de lectura cuando tengo más de una palabra. entonces ¿Sí? son casos excepcionales, pero la No, mayoría perdón, la mayoría como es de los textos que tengamos que transcribir, siempre lo hacemos de derecha a izquierda, digamos, más allá de poner los bloques. no, Eso, no es excepcional. Esto es justamente lo que vamos a aprender, Valentín, ¿sí? O sea, yo hoy parece un montón de información y lo estoy haciendo para darle una mano y poder trabajar en esta tarea, pero no es siempre. Justamente una de las primeras habilidades que vamos a tener que desarrollar para poder trabajar con esta metodología es reconocer las palabras y reconocer aquellas que son sustantivos. Solo los sustantivos, es decir, las cosas, ¿sí? Son aquellas que yo voy a encerrar en estos bloques de lectura, ¿sí? Voy a ir con la duda de Rocío y luego de Marcia. Rocío, te escucho. No, le iba a decir que para mí es un capítulo del libro, porque ahí también dice chapter uno, que creo que es capítulo uno. Bien, bien, vamos a ir a eso. Perfecto, era algo que todavía no estábamos analizando y ya les iba a preguntar. Marcia. No, iba a decir exactamente lo mismo que mi compañera. Bien, bueno, entonces, buenísimo.
Lo que estábamos resolviendo es el título. Dijimos que este texto va sobre la evolución de la enfermería en la atención de la salud. Entonces la pregunta era, bueno, entonces, ¿qué tipo de texto es? Algunos creyeron que por la palabra evolución íbamos a hablar de un artículo de investigación porque implicaba el análisis o el estudio, ¿sí?, de ciertas cuestiones a lo largo del tiempo, por eso es evolución, y que por ahí daba la sensación de que esto implica una investigación, ¿sí? Que seguramente, pero gracias a las estrategias que las chicas comentaron, nos damos cuenta que en realidad este tipo de texto, más allá del título, trata de un capítulo de un libro. ¿Por qué? Porque tiene la palabra chapter y chapter en inglés significa capítulo. Entonces, este texto sobre la evolución de la enfermería, bla, 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 se encuentra en un capítulo de un libro. Y eso lo puedo descubrir gracias a lo que rodea al texto o al título en este caso, que es la palabra chapter, ¿sí? Así que en este caso tenemos entonces un capítulo de un libro. Vamos a ver el siguiente. A ver acá, tenemos más información, ¿sí? Paren que sigo admitiendo compañeros. En este caso tenemos más texto. Vamos a ver eh, ¿qué podemos aprender de acá para poder identificar el tipo de texto? ¿Sí? Tenemos dos títulos, el de más arriba que dice International Journal of Advanced Nursing Studies y el de abajo que es un poco más largo. Vamos a hacer así, vamos a ir identificando los bloques de lectura porque vamos a ir encontrando sustantivos para poder identificar qué tipo de texto tenemos acá. Sí, Valentín, te escucho. ¿Me puedo arriesgar qué puede llegar a ser? Es la Dale, cómo pregunta. no, me encanta. Para mí, un artículo de investigación en una revista académica. Bien, para Valentín es un artículo de investigación. Micaela, Sí, acompaño lo que dice Valentín, es un artículo de investigación y para separar, yo creo que tendría que ser primero International Journal of, queda afuera, y Advanced Nursing Studies. ¡uy, qué Y ahí bien! quedaría como eh, Revista Internacional de Estudios Avanzados de Enfermería. Muy bien, Micaela, qué buena estrategia. Bueno, Micaela, me arriesgo a asumir que por ahí ya has tenido conocimiento en la cursada, en la metodología. No es algo para el resto, ¿no? No es algo que les exigimos a esta altura de la cursada si recién estamos empezando, pero por ahí nos podemos ir apropiando de estas estrategias y herramientas que los compañeros ya manejan, ¿sí? Para poder trabajar en esta actividad. Como dijo Micaela muy bien, y esto, glosarios frente a ustedes y lapicera para ya anotar que la palabra journal, que es la que está la primera subrayadita en rojo, la palabra journal significa revista. Cuando hablamos que journal significa revista, recordemos que no es revista la Paratila o bueno, no conozco muchas revistas, no leo, digamos, no son revistas para entretenerse, son revistas de divulgación científica, ¿sí? Entonces, esta palabra journal la tienen que anotar ya en sus glosarios porque es un léxico técnico y académico, ¿sí? Es bien característico de estos tipos de artículos de investigación porque es donde se publican en revistas de investigación científica. Entonces, la palabra journal es clave en este caso para identificar que este tipo de texto justamente es un artículo de investigación en una revista académica, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué va el título, de qué va este artículo de investigación, ¿sí? Pero eso ya es un buen puntapié para poder llegar a la respuesta correcta. Valentín. Tengo dos cosas para decir. Una, journal sería revista, ¿no? Lo que acabo de explicar, sí. Sí, perdón, porque no presté atención. Y después lo segundo, abajo, me armé en la mente un bloque de lectura y no sé si está bien. A ver. No sé si empezaría diciendo efectos y factores sobre el asma bronquial
que determina la salud relacionado con la calidad de vida y asistencia en la Universidad Hospitalaria de Egipto. Bien, vamos con algunas O leer, cositas. Comenzaste muy bien. Yo, es decir, para esta estrategia lo que vamos a hacer es ir reconociendo las palabras y sus categorías, es decir, los sustantivos. A effect la marco, porque vos lo dijiste muy bien, es una palabra transparente, recordemos, cognado. Effect, efecto. ¿Sí? ¿Qué otras palabras conocen acá? Factors. Sería, Factors. Muy bien. Micaela, factors. A ver si me puedes ayudar. ¿Es un sustantivo? sí, Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque está en plural. Hablo de los factores. Yo siempre que pueda poner la, los, el o la, es un sustantivo. Por ejemplo, digo el efecto. Entonces ahí me ayuda a darme cuenta que la palabra efecto es un sustantivo. Digo los factores. fac- Entonces sé que factores también es un sustantivo. Muy bien. ¿Qué otra palabra reconoces, Mica? bronquio, que sería bronquial, Muy bien. y asma también. Muy bien. Bueno, hasta acá es excelente lo que había dicho Valentín. Recuerden, yo voy a hacer la lectura en espejo solo adentro de los bloques de lectura, si no, los leo en su lugar. Por lo tanto, voy a hablar de el efecto de factores de riesgo de asma bronquial, ¿sí? Y acá tenemos elderly health. ¿Qué era health? Salud. Muy bien, en la salud de adultos mayores, ¿sí? Relacionada a la calidad de vida, quality of life, y Asyut University Hospital es un lugar de Egipto que es el hospital universitario de Asyut, que es una ciudad de Egipto. ¿Sí? También encontramos lo que son los combinados, que es hospital y university. Total, buenísimo, Mica. Es espectacular lo que dice. Acá encontramos otros cognados que nos van a ayudar a entender este título. Hospital, hospital, university, universidad, ¿sí? Entonces, de esta forma, recuerden que solo tener palabras identificadas no es suficiente para comprender el total, pero sí es muy importante. Y básicamente, haber hecho eso nos ayudó a entender que este artículo, perdón, que este texto justamente es un artículo de investigación en una revista académica. La palabra clave que nos daba esta ayuda acá era la palabra journal. Recuerden, glosario, tiene que estar, ¿sí? Muy bien. Y vamos con, si no me equivoco, por ahí el último. A ver. Ahí está, sí, me parece que es el último. Tenemos el siguiente texto que se llama Nursing Procedures. Cortito. Nursing ya la conocemos, la venimos trabajando. Es enfermería. Ahora, ¿qué serán procedures? Será procedimientos. procedimiento. Procedimientos. Perfecto, son procedimientos. Entonces, este texto habla de procedimientos de qué? ¿Qué es nursing? De enfermería. Muy bien, muy bien. Entonces, el tipo de texto justamente son procedimientos. Y ahí nos dice qué es lo que vamos a encontrar en el texto, ¿no? Evidence-based. ¿Qué era evidence-based? Basado en evidencia. Muy bien, entonces, uy, paren que quiero volver a anotar. Ahí está. Y ahí volvemos con los bloquecitos. Recuerden que esto es algo que vamos a aprender. Que esté apareciendo hoy no significa que lo tengan que saber, sino que lo vamos a aprender. Pero es importante que vayamos reconociendo los sustantivos, porque de esta forma es como podemos abordar la lectura. Acá de lo que estamos hablando en realidad es de la atención o del cuidado,
¿sí? Bedside es que está al lado, en un cuidado enfermero es que está al lado, es decir, bedside es que está al lado de la cama del paciente, ¿no? Basado en evidencia del equipamiento, de las alertas de enfermería, de las complicaciones, ¿sí? Los procedimientos y cómo podemos operar es decir, trabajar en situaciones de complicaciones, de enseñanza al paciente y de la documentación. Son distintos procedimientos de la enfermería, ¿sí? Perfecto. Acá la palabra clave entonces lo que nos ayudaba era la palabra procedures, que si no la conozco, ya va al glosario, ¿sí? Y creo que, ahí está. Eran nuestros 5 textos, ¿sí? Ya sabemos todos Profe, que, sí, perdón que le interrumpa. ¿Me puede volver a repetir qué se llama, qué se llama? ¿Qué significa bedside? sí, ya te busco la palabra, la palabra técnica. Literalmente, bed es cama, side es de costado, o sea, de estar al costado. Bedside. Quiero buscar el término correcto en la disciplina de la enfermería. A ver, bedside. Así te puedo dar una respuesta más específica. Es cuidado de cabecera, ¿sí? Eso te lo puedes, no solamente vos, Valentín, sino todos, podemos sumar a nuestros glosarios que bedside care es cuidado de cabecera, el cuidado principal. De todas formas, lo voy a hablar con la profe Lu, por ahí si ella, al hacer más tiempo que está en la disciplina, conoce mejor este concepto técnico para ustedes, para poder ser más precisos, ¿sí? Si no llega a ser esta opción que les estoy dando ahora, cuidado de cabecera, les aviso en la próxima clase o con la profe Lu, ¿sí? Bien. Entonces, Profesora, sí. creo que es más a la cabecera de la cama. Ah, ¿y a qué hace referencia? Cuando, no sé, por ejemplo, en los cambios que haces en el respirador de Ajá, un paciente, sí. te tenés que tomar tu tiempo para ver cómo lo toma el paciente, ¿no? Los cambios que vos hiciste en los parámetros del respirador. También en los pacientes con asma puede ser una, o patología respiratoria en donde nosotros tenemos que identificar la posición del paciente. Bien, entonces hablamos de está buenísimo lo que me están diciendo porque justamente es la forma en la que más nos podemos apropiar de los conceptos, ¿sí? Desde mi parte técnica como profesores, desde la parte específica de la disciplina de ustedes. Así que creemos que ese entonces es el cuidado específico de cabecera, pero literalmente de cómo está el paciente posicionado en la cama. O sea, sí, Eh, porque uno a la hora de como enfermero identificar obviamente va a tener como prioridad si tiene alterado lo respiratorio, la necesidad de respirar. Entonces, un paciente con un respirador o un paciente que le cuesta respirar o tiene una disnea, que es la alteración de la respiración, nos vamos a enfocar en eso, en cómo posicionarlo para atenuar esa dificultad respiratoria que tiene. Excelente. Jorge, ¿estás de acuerdo también? O sea, ¿estás de acuerdo con lo que está comentando Valentín? Es lo que vos decías también. sí, es el cambio que va produciendo, ¿no? En el momento, sino también pasa con, a ver, eh, con un inotrópico, la noradrenalina. Vos Ujú. vas viendo, según el goteo, la cantidad de noradrenalina que está pasando y cómo va reaccionando, si se la hipotensión Ujú. o se estabiliza, digamos, tiene una presión arterial normal. Bien, bueno, Son cuidados específicos, ¿no? cuidados Pero yo, específicos, perfecto. Efectos secundarios de algunos fármacos también, hay que tenerlo en Bien, cuenta. lo que sí, podemos... también la vancomicina es una que produce el hombre rojo, ¿no? Que los primeros minutos, digamos, tendría que estar mirándolo el paciente, Ujú, que llegan a ponerse todo colorado los pacientes, y eso es síndrome del hombre rojo, ujú. y bueno, es uno de los efectos, ¿no? De una droga específica. Bien, bueno, entonces yo ya me lo apunté acá
para hablarlo también con la profe Lu, que es quien también tiene más manejo del vocabulario técnico y de la disciplina, pero también considero todas estas observaciones que me están haciendo para poder arribar por ahí a un concepto más específico, más allá de que con la explicación lo entendimos y refiere a esta idea de bedside, ¿sí? Igual para Entonces, que no se, perdón, para que no se la compliquen tanto, es eso básicamente lo que dije. Cuando hay una patología respiratoria, enfocarse en cómo posicionar al paciente. Y total, además eso, efectuar el cuidado. Como para no sea una excelente. palabra muy complicado y No, es que usar a seguro que la no. analogía más lógica. Entonces, eso nomás quería Definitivamente. decir. Lo que yo refiero con encontrar la palabra es poder resolver a nivel lingüístico esta situación, pero por supuesto que fue sumamente claro en qué situación se da este tipo de cuidado o atención, ¿sí? Porque no podemos, si nos toca este título para poder leerlo, no podemos decir toda esta explicación, sino que podríamos por ahí encontrar un término que resuma toda esta explicación, que seguramente lo hay, ¿sí? Les agradezco a los dos por la claridad y por esclarecer la palabra esta de bedside y qué significaba en estos contextos, ¿sí? Entonces, retomando lo que veníamos viendo, pudimos reconocer los 5 tipos de textos, ¿sí? Podemos reconocer que esto es un protocolo, perdón, que este es un procedimiento gracias a la palabra clave en el título de procedures. Lo que vamos a hacer ahora, que nos va a llevar un poquito más de tiempo porque es en realidad retomar la lectura de lo que ya hicimos, pero por ahí focalizándonos un poquito más, vamos a trabajar en la actividad B de nuestro cuadernillo, que se encuentra en las páginas 3 y 4. ¿Sí? La actividad B lo que nos propone es poder localizar específicamente en los textos, que ahora se los voy a volver a proyectar nuevamente, información específica que nos va a ayudar a responder las siguientes 9 preguntas. ¿Sí? Vamos a leer un poco por arriba las preguntitas, o sea, rapidito las preguntitas para ver qué información van a tener que buscar en los textos que ya leímos, o sea, en los tipos de textos que ya leímos, pero que yo les voy a volver a proyectar, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué heridas se mencionan en el texto uno? Es decir, se van a concentrar en el texto uno y van a identificar qué heridas aparecen ahí. En la pregunta 2 dice, ¿en cuál de los textos se abordará la educación del paciente? Van a tener que identificar esta información en alguno de los textos. Mencione 3 tipos de recomendaciones que se brindan en el texto uno. ¿Cuál de los textos se concentra en un grupo específico de la población? Y justo viene el chat que alguien hoy preguntaba qué significaba elderly. Y una compañera respondió muy bien que la palabra elderly o elder está relacionado a adultos mayores o a ancianos o a población mayor o a población anciana. Entonces, por ahí ojo, porque justamente esa palabra es clave para poder responder esta pregunta, ¿no? ¿En cuál de los textos se podría contar la historia de la enfermería? Ahí ya también tenemos un punto. ¿Se acuerdan qué texto contará la historia de la enfermería? Hay una palabra clave acá. En el que decía hospital, escuela en Egipto, ¿ese podría ser, profe? No ese, no ese. Hay algo. ¿Cuál es El la de la disciplina? evolución, El de la En el evolución. texto 3, Muy capítulo del bien. libro. Muy bien, el de la evolución. Capaz que no se acuerdan qué número de texto era, pero vamos, cuando se los proyecte se van a dar cuenta. El de la evolución, porque justamente si hablo de la evolución, hablo de la historia de la disciplina, ¿no? Muy bien. Sí. Luego vamos a la pregunta 6. ¿En qué lugar se realizó la investigación? ¿Qué afección se menciona en el texto 4? ¿En qué revista? Es decir, todas estas preguntas que tenemos acá hasta la 9 la tienen en sus cuadernillos en las páginas 3 y 4, que es la actividad 1B. Por lo tanto, acá, yo les voy a proyectar los textos, es decir, eso mismo que hicimos recién, pero ahora se los proyecto de forma estable y todos juntos para que ustedes puedan empezar a resolver esas 9 preguntas. ¿Estamos? Entonces, les va a quedar
los textos proyectados para que puedan ir resolviendo las preguntas y van a seguir las preguntas por el cuadernillo. Si alguien no tiene el cuadernillo, me avisa que vuelvo a la diapositiva anterior y le sacan de último una captura de pantalla con el celu o de alguna forma para que tengan también las preguntas y no se queden sin trabajar. ¿Sí? Profe, le hago Profe, una igual, consulta. Sí, perdón. Marcia. En el cuadernillo dice actividad 1, A, B, y abajo en Chater Roger hay un link. ¿Puede ser que si se aprieta ese link salga estos textos que usted mostró o eso es No, otra cosa? esa es otra cosa. Eso, ahí lo estoy viendo en el cuadernillo. Esa es la bibliografía que se consultó para esto, pero no es esto que estamos proyectando. Así que Ah, no les conviene ir ahí porque no los va a llevar a esto que estamos viendo ahora. ¿Sí? bien, bien. Gracias, profe. De Esto, nada. profe, va a estar en la diapositiva, sí, en el PowerPoint Sí, al sí, final de cuando la terminemos clase. la clase y lo compartamos, se lo va a quedar ahí. ¿Sí? ¿Listo? Bien, a ver, son 9:03. En 5 minutitos, 7 minutitos y 10, corregimos al menos las primeras 5 preguntas. ¿Les parece? Y después avanzamos con el resto. ¿Estamos? Así que les dejo proyectados los textos. Recuerden que ustedes tienen las preguntas en el cuadernillo. Si alguien necesita que vuelva atrás, me avisa ahora. Si no, en 10 minutitos corregimos. Bien, Jorge, ahí veo que comentás que no tenés el cuadernillo. Entonces, sugerencia, descargarse el cuadernillo de Petco. Pero mientras tanto, te dejo acá un minuto la pantalla para que puedas sacarle captura eh, y poder trabajar desde tu teléfono o desde la computadora, ¿sí? Así tenés las preguntas y yo me quedo proyectando los textos, que los textos no están en el cuadernillo, así que lo van a necesitar todos. Bueno, ahí ya están las preguntitas entonces. No sé si ya pudiste sacarle captura. Bien, vamos entonces a los textos para que puedan continuar trabajando. En un chiquitín corregimos. Jorge, bueno, vuelvo atrás, porfa. Decime cuando termines de sacar la captura. O si alguien la puede sacar y pasarla al grupo que tienen ustedes, o pasársela a Jorge. No, no me deja, profe, no sé qué le pasa al celu. Mm. Ahí, compa, le saco captura y la mando al grupo, Ah, ahí, dale. ¿Pudiste entrar? Dale, bien. dale. Dale, gracias. Gracias también, Candelaria, perdón, también pudo Ya la sacar. puse en el grupo la foto. Gracias. Buenísimo. Ahí está. Acá está, entonces me quedo con los textos para que se tomen un ratito para poder ir trabajando. Gracias a todos por la colaboración. Profe, disculpe. Sí, En la pregunta 6 que dice, ¿en qué lugar se realizó la investigación? ¿A cuál de los textos se refiere? al texto 4, Ah, ok. porque justo está relacionada a la pregunta anterior. A ver, ya te digo. Eh, la 6. No, porque la No, 5 dice, ¿en cuál de los textos se podría encontrar la historia de la sí, sí, enfermería? sí, Y perdón, después me dice, confundí. por eso Ahí te pregunté a qué se digo. refiere. Sí, ahí te digo para qué número de texto. 1, 2, 3.
Ay, ¿dónde Pues, está no esto? sería el, El 4. el que habla de Egipto, ¿no? Ese mismo, el 4, el 4. Gracias, profe. De nada. Chicos, ¿alguno tiene idea en cuál de los textos se aborda la educación del paciente? Me reconfundí, me reperdí. Muy bien, Kevin, consultando. Bueno, ¿alguien pudo resolver esa para darle una mano a Kevin? Estaba Sí, es pensando lo mismo. de Lippincott, Nursing, procedimientos de enfermería, En la primera, o práctica clínica, ¿sí? ¿No? en la primera que dice, a lo último dice educación y calidad. ¿No sería en la quinta que estaban hablando hoy del cuidado al lado de la cabeza? Claro. Es en la No, quinta. eso es para el cuidado enfermero. Esos son los procedimientos de enfermería que te brindan lo que es la educación del paciente. Ah, Mm. ya, muchas gracias. Bueno, está buenísimo este espacio, genial, porque esto se pone en práctica y en diálogo un poco lo que vamos comprendiendo. No lo quiero resolver yo de momento porque les quiero dar este espacio, pero está buenísimo cómo han podido resolverlo juntos. Ahora lo vamos a ver. Perdón, pero para mí es el primero. O sea, ya te dice recomendaciones. Bien, para Yanela es la primera. Bueno, ahora vamos a ver. Profe, creo que no se dio cuenta y nos sacó las diapositivas. Ah, ¿sí? No. Sí, sí. Ahí Sí, está. estamos llevando las respuestas. Ya, profe, gracias. ¡Ah! ¿Y qué se veía? Las respuestas, profe. Sí, la En respuesta, profe, rojo. nos puso.
¿En serio? Bueno. Teníamos razón, eran las 5. Ya se vio. ¡Ay, Dios! Bueno, no, claramente no me había dado cuenta, pero no estaba mirando las respuestas. No sé, se vieron que se me estuvo corriendo solo. Así que bueno, ya pasó el tiempito, así que podemos ir trabajando juntos. Entonces, las respuestas. Disculpen, estaba mirando otra cosa y se me habrá corrido solito. Bueno, vamos a ir entonces a debatir estas cuestiones que aparecieron hoy. Vamos con las respuestas. La primera era, ¿qué heridas se mencionan en el texto 1? Úlceras venosas. Úlceras venosas. En pierna. En pierna, muy bien que haya sumado la palabra en pierna, porque el texto 1 decía, acá lo voy a marcar, así lo podemos ver todos de la misma Decía forma, leg. Leg. decía leg, y leg en inglés es la parte del cuerpo de pierna. Sí, en este caso está en singular, por eso digo pierna. Si tiene la S son piernas. ¿Sí? Muy bien, esa es la enfermedad que se menciona en el texto 1, las úlceras venosas. Perfecto, vamos a las dos, a la 2. ¿En cuál de los textos se abordará la educación del paciente? Esta es la que tenían las dudas, pero ya se vio la respuesta. Bueno, ¿En cuál? El 5. en las 5. Bien, entonces, en el texto 5, ahora volvemos atrás, cuando hablamos de nursing procedures, ¿sí? Hablamos de los procedimientos de enfermería. A ver, paren que yo lo tengo tapado acá. ¿Sí? Y lo que vamos a ver entonces ahí es parte de la educación del paciente. Alguien dijo, ¿se acuerdan de la cabecera, del cuidado de la cabecera? No me acuerdo quién fue, pero tenían que ver con eso, ¿sí? Muy bien, Marcia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tenemos un puntito específico que dicen patient teaching, que es enseñanza, teaching, del paciente. Por eso en este artículo, perdón, en este texto 5, que habla de los procedimientos de enfermería, específicamente por este punto, es que se aborda entonces la educación, la enseñanza al paciente o del paciente. ¿Sí? Ahí ya no me había dado cuenta que se había compartido esto, pero pudimos terminar de dilucidar esta respuesta, ¿sí? Aunque les agradezco a todos la participación cuando Kevin formuló la pregunta. En la número 3 decía que mencionemos los 3 tipos de recomendaciones que se brindan en el texto 1. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de recomendaciones? Therapeutic, Sí. compression therapy Ajá. y dressing puse yo. Y dressing pusiste. Bien. Micaela, creo que estabas también comentando. No, iba a decir que se brindaba las recomendaciones para lo que es la valoración, la terapia de comprensión y la limpieza. Bien, bueno, tenemos acá todas las recomendaciones, ¿no? Recomendación para valoración, que valoración es assessment, como aparecía en el texto 1. Terapia de compresión, como también dijeron, limpieza, debridamiento, apósitos o vendajes, injertos de piel. Acá están todas las recomendaciones, ¿sí? También estaba lo de agentes farmacológicos, que era algo que Valentina había comentado al principio de la clase, ¿sí? Y el control o el aseguramiento de calidad. Perfecto, estas son partes de las recomendaciones, algunas de las recomendaciones que aparecen en el texto 1. Muy bien. En la 4 preguntaba, ¿cuál de los textos se concentra en un grupo específico de la población? Este era fácil, porque ya lo habíamos comentado. El Eh, 2. la población geriátrica y la población anciana. Muy bien. El 2, muy bien, porque hablaba de la población geriátrica y la palabra geriatric también ya es un indicio de concentrarse en un grupo específico. Y el 4, porque hablaba de la población anciana, de elderly, de esa palabrita que andaba circulando también en el chat. ¿Sí? Perfecto. La 5 nos preguntaba, ¿en cuál de los textos se podría encontrar la historia de la enfermería? ¿Qué dijimos? En En el el 3. texto En el 3.
Muy bien, en el 3, en el que hablaba del capítulo del libro. ¿Por qué? Porque hablaba de la evolución de la enfermería en el cuidado de salud, ¿sí? Entonces, justamente, si hablamos de la evolución de la disciplina, hablamos de la historia de la enfermería. Perfecto. ¿En qué lugar se realizó la investigación? Cuando hablábamos con Marcia a qué texto hacía referencia, me quedé pensando, Marcia, que también habíamos dicho que el texto 5 era el artículo de investigación, por eso era justamente ese. Entonces, ¿en qué lugar se llevó a cabo la investigación? En el hospital universitario. Y en En Egipto. Egipto. Muy bien, el Hospital Universitario de Asyut en Egipto. Perfecto, muy bien todo, bien completito. En la número 7, ¿qué afección se menciona en el texto 4? Asma bronquial. Ah, muy bien. El asma bronquial. Recuerden que justo eran dos palabras cognados que se escriben distinto. Asma en inglés tiene una TH, pero en su pronunciación y en su escritura es muy fácil poder descubrirla. Y bronquial lo mismo, cambia un poquito la escritura porque no se escribe con Q en inglés, pero la pronunciación y a la vista es un cognado. Perfecto. En la 8, ¿en qué revista se publicó el artículo de investigación? A ver esto. Yo puse Advanced Nursing Study. Vamos a ver. Muy bien, exacto, Marcia. Era, digamos, ¿en qué journal se publicó este artículo de investigación? ¿Sí? Entonces, es una revista internacional, un International Journal de Estudios Avanzados de Enfermería o de Enfermería Avanzada. Así que sí, muy bien. Era el artículo, perdón, el texto 5, ¿sí? Y acá repetimos que la palabra journal es revista. Justo había visto en el chat que alguien preguntaba qué era journal para sumarlo a sus glosarios. Insisto, es revista pero académica, no es una revista que encontramos en la sala de espera del médico o una revista para entretenernos, ¿sí? O de decoración. No es eso, es una revista académica de divulgación científica. Y la última pregunta era, ¿en qué capítulo se hablará de la evolución de la atención de la salud? Fácil está. En el capítulo 1, profe. Muy bien, en el capítulo 1, justamente aquel texto, no me acuerdo qué número era, pero que hablaba del chapter 1, era donde se hablará de la evolución de la atención de la salud, ¿sí? Perfecto. Vamos a ir entonces. Era el texto 3. El texto 3, sí. Vamos a ir entonces, a ver, esperen si puedo volver para atrás, a la consigna B antes de terminar la clase. A ver, acá, perdón, C, porque la B es la que hicimos recién. A la C, en donde les doy, son y 20, así que 5 minutos literal para trabajar en la consigna C. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que identificar en cada uno de los textos, que ahora se los vuelvo a mostrar, palabras transparentes o parecidas al español, que esto es re fácil porque lo venimos haciendo desde el principio. Palabras repetidas, que ya supongo que se deben dar cuenta cuál es la que aparece desde la clase número 1 y en casi todos los textos. Palabras parecidas entre sí o con la misma raíz, como por ejemplo nurse y nursing, ¿sí? Es decir, son parecidas porque comparten la misma raíz. NURS es la raíz y después la última letrita va cambiando para formar distintas palabras, pero forman el mismo campo semántico. Y algunos cambios tipográficos, es decir, algunos cambios de letra, de mayúscula, de fuente, de color, ¿sí? Esos son cambios tipográficos. Son y 20, así que literalmente 5 minutos, porque es facilísimo para trabajar en esta consigna C. Palabras transparentes, palabras repetidas, palabras parecidas y cambios tipográficos. ¿Sí?
Bueno, yo creo que podemos ir a corregir porque hemos trabajado un montón con los textos y las palabritas, ¿sí? Así que vamos a ir a la corrección de esta actividad C del cuadernillo de las páginas 3 y 4. Acá estoy pasando entonces las preguntitas y sus respuestas que recién corregimos. Y vamos a ir entonces a la identificación de estas. ¿Pudieron reconocer palabras transparentes o parecidas al español, es decir, cognados? Sí, Miriam. Clinical, Bien. ¿Qué significa? clínico. Bien, buenísimo. ¿Qué más? Ay, tengo pésima pronunciación. Bien, pero te entendemos. ¿Y qué significa el español? Practice. Práctica. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Patient, ¿Y qué es patient? paciente, después Muy bien. venous, wolf, venas y úlcera. Muy bien, perfecto. Muy bien, un montón de cognados. ¿Alguna más? Recommendations. Therapy, Recommendations, perfecto. Sí, alguien más, además de recommendations. Electroterapia. Electroterapia, farmacológico, Protocols. protocolos, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos No sé si está un bien dicho, pero procedimiento. procedures, sí, como procedimientos. Por ahí hay un poco más de interpretación porque no es tan lineal, pero lo bueno es que por ahí la conocemos. Muy bien. Bueno, fíjense, millones. Todas las que han nombrado. Tenemos la de clinical practice, patients, como dijeron, úlceras venosas, recommendation, electrotherapy. Fíjense todas las que nombraron. Education, evidence, geriatric, protocols, evolution. Sí, las estoy diciendo en inglés, pero es muy fácil de entenderlas al español porque son cognados. Lo que parece que es en inglés es efectivamente en español. University, como me han dicho al principio, universidad. Hospital, hospital. Perfecto. Creo que en el chat están escribiendo más, si no me equivoco. Factors, perfecto. Negative, effect. Bueno, espectacular este trabajo y nos va a ayudar un montón. Estas palabras no es necesario que las manden al glosario porque son transparentes, son cognados. Por ahí la journal es de glosario, pero de cabeza, porque esa no es transparente y es un vocabulario técnico. Ahora, ay, palabras repetidas. Bueno, vamos a ir corrigiendo, ya me parecían todas las respuestas. Pero parte de las palabras repetidas teníamos esto de la práctica, ¿no? De la practice y de clinical practice y best practice. Nursing era obvio que iba a estar repetida porque básicamente la vamos a ver todos del año millones de veces. Nursing, nurse y todos los derivados. La palabra quality, la palabra patient, evidence-based aparecía dos veces, esto de basado en la experiencia. Y health y care, por supuesto que al igual que nursing, va a aparecer millones de veces, además de que hoy apareció muchas, ¿no? Y las palabras parecidas entre sí son, por ejemplo, therapy, que es el sustantivo terapia, y therapeutic, ¿sí? Esta terminación que es la de adjetivo terapéutico o terapéutica, ¿no? Hablamos de nurse y nursing, ya estaba en el ejemplo y apareció en los textos, de health, que es salud, y healthy, que es el sustantivo saludable, ¿sí? Entonces, para terminar la clase y no atrasarlos, porque ya estamos terminando, voy a pasar un par de cositas que son las que nos quedaron pendientes y Marcia, esto, lo que nos queda pendiente que se retoma en el próximo encuentro, tiene que ver con el libro interactivo de las estrategias de lectura, así que no es que no te quiero resolver la duda, sino que sé que lo vamos a trabajar, de hecho vas a ver que está todo acá. Ay, perdón, me faltó esto. En relación a los cambios tipográficos, teníamos definitivamente
el del artículo de investigación, porque tenemos el nombre de la base de datos, el nombre de la revista internacional, el nombre del artículo de investigación, el nombre de los autores, y cada uno de estos diferentes tipos de información que aparecen está asignado con un cambio tipográfico bien específico. Letras más grandes, letras más chicas, otro tipo de fuente, resaltado en negrita, sin resaltar en negrita, la imagen de la revista, la imagen del artículo de investigación. Entonces, el cambio de tipografía también hace, digamos, todo lo paratextual, todo lo que acompaña un texto, hace la interpretación. Esto me había quedado, por eso lo retomé. Entonces, esto que muestro nos queda pendiente para la próxima clase, por eso, Marcia, me quedo tranquila porque sé que te voy a responder tu pregunta cuando nos volvamos a encontrar, pero quería llegar a esta parte en donde justamente volvemos a compartir el plan de lucha. La semana que viene no nos vemos, ¿sí? Porque no tenemos clases ni lunes ni miércoles. Les va a quedar de tarea y para trabajar justo lo que Valentín me decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, tienen tarea, no es que desaparecemos y si nos mandan mail nos vamos a responder también. Tienen como tarea terminar la actividad 2 del cuadernillo, que ahora la podemos leer si quieren, y tener en cuenta algunos avisos con respecto a la semana del 24, que si no me equivoco va a ser para el miércoles 25, ¿sí? Les vamos a estar comentando si nos vemos el miércoles 25, porque la otra semana, como dice acá, la del 30 y la del primero, es decir, lunes y miércoles, no nos vamos a ver tampoco. No pude, Marcia, ponerme a ver lo de las actividades. No llegué, pero me voy a encargar ahora cuando termine la clase, porque cada vez que me iba del PowerPoint me pasaba algo. Entonces, ahora cuando termine la clase lo voy a ver y les escribo por Facebook y por Pedco si pude resolver lo del el Word Wall, esa actividad donde se les abrió un mazo y no tenían nada para hacer. ¿Sí? Entonces, voy a terminar la clase, dejo de grabar ahora. Y les comento, actividad número 2 de tareas para el próximo encuentro, que veremos si es el miércoles 26 o en abril. Reviso lo de Wordwall y les comento. Y recuerden que es fundamental, a pesar de esta situación de plan de lucha a la cual adherimos, es fundamental que ustedes también tengan un trabajo semanal de inglés y de estar en contacto con esto. ¿Sí? Ahora vamos a compartir entonces la clase grabada que ya dejo de compartir y este PowerPoint en formato PDF.